Hola, queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte. En estos tiempos de confinamiento no puedo viajar por el mundo para enseñaros las maravillas que hay por ahí, pero sí que puedo contaros algo desde mi propia casa, y eso es lo que voy a hacer. ¿Y de qué os voy a hablar? Pues bueno, de un tema con el que me había quedado con mis alumnos de cuarto de ESO en el instituto y que bueno, creo que os puede gustar, porque os voy a hablar de uno de los movimientos artísticos más hermosos que le gusta a todo el mundo y a mí por supuesto también, que es el impresionismo. Y concretamente os voy a hablar de uno de sus representantes más famosos y prolíficos, que es Claude Monet. El impresionismo fue una corriente artística que surgió en el norte de Francia, en Normandía más o menos, Giverny, y aunque al final todos acabaron yendo a pintar a París, en la segunda mitad del siglo XIX, y más precisamente yo creo que ya en el último cuarto del siglo XIX, hacia 1873-74. Se agrupaban entre ellos, pintaban juntos, y a este grupo pertenecían artistas como Claude Monet, del que vamos a hablar ahora, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Berthe Morisot, también había pintoras, Paul Cézanne y otros. ¿Cómo podemos identificar este estilo? Pues es muy fácil. Visualmente lo que caracteriza a los pintores o a la pintura impresionista es una técnica que se llama de pincelada suelta. Es decir, se ven muy bien los trazos, las pinceladas, prácticamente no hay dibujo. Es decir, no es como solemos hacer en el colegio, ¿no? Que primero dibujamos las cosas y luego pintamos dentro. No, ellos directamente pintan con sus óleos, con su pincel, sin dibujo, aunque hayan hecho algún esquema, algún boceto previo, pero no se ve este dibujo que delimite las formas. Otra característica muy importante del impresionismo es que por primera vez en la historia del arte, aparentemente, había algún precedente, por ejemplo Velázquez ya lo hizo, por ejemplo, en sus bocetos de Villa Medici en Roma, o sea que se puede considerar un gran precursor del impresionismo. Aún no he dicho lo que iban a hacer. Digo que por primera vez salen a la calle, salen al campo y pintan del natural, pintan en plein air, al aire libre. Porque hasta entonces todos los pintores lo que hacían era a lo mejor hacer algún boceto en su libreta, pero luego pintaban en su estudio. Estos no, estos cogen su caballete, cogen su maletín, sus óleos, su paleta, sus pinceles y se van afuera, al aire libre, a pintar directamente del natural. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos principales de los pintores impresionistas es la idea de captar el instante fugaz, ese momento efímero, que cambia muy rápidamente. En esto el impresionismo se parece, es cierto, mucho a la fotografía. De hecho, la fotografía capta instantáneas, como se llaman, ¿no? Pues ellos pretendían prácticamente lo mismo, pero con color, con pintura y con su propia creatividad. No es un fiel reflejo exacto de la realidad, por eso ya tenemos el hiperrealismo, por ejemplo. Ellos lo interpretaban, pero eran conscientes de que a cada instante, a cada momento, lo que ve el ojo humano va cambiando. Ellos se dieron cuenta de que un objeto, un motivo que ellos van a pintar no es lo mismo en un día nublado que en un día soleado, en primavera que en invierno, por ejemplo, o al amanecer que a mediodía o al atardecer. Entonces se dieron cuenta de que según cómo cambia la luz, también cambia lo que esta luz se refleja en los objetos, es decir, lo que nosotros estamos viendo. Así que es un movimiento, se podría considerar revolucionario para la historia de la pintura, aunque es cierto que también había precedentes. Ellos se inspiraron en los paisajistas ingleses, por ejemplo, en Turner, Joseph Mallory William Turner, el pintor británico, y también en dos grandes artistas, tengo que decirlo, los dos españoles, como fueron Velázquez y Goya. Ambos, en algunos de sus cuadros, ya utilizaban esta técnica de la pincelada suelta, es decir, una especie de brochazo, pero que desde lejos se da la impresión de que es exactamente la realidad, lo que estamos viendo. He mencionado ya esas pinturas de Villa Medici y en algunos detalles que os voy a poner, pues veréis cómo esto en realidad pues es así. Otra cosa que me parece fascinante de la pintura impresionista, estoy hablando de pintura porque es la principal manifestación artística del impresionismo. Se puede hablar también de escultura impresionista, por ejemplo con Auguste Rodin, del que ya hablaré algún día, o incluso de cine, pero
sobre todo tenemos que centrarnos en la pintura, que es como digo, la principal manifestación de este movimiento artístico. Pues como digo, otro aspecto muy interesante es la teoría del color. Ellos estudiaron incluso óptica, combinaciones de colores, y hacen una cosa que me parece absolutamente maravillosa. En lugar de sombrear utilizando el negro, como se hacía, por ejemplo, en el tenebrismo o en el claroscuro del barroco, estoy acordándome ahora de Caravaggio, por ejemplo, gran artista, por cierto, ellos no, ellos intentaban o se dieron cuenta de que los colores están en todo, incluso en la oscuridad, en las zonas de sombras. Entonces ellos utilizaron, por ejemplo, los colores complementarios. Ya sabemos que el complementario del rojo es el verde, por ejemplo, o del amarillo es el violeta, o del azul es el naranja. Entonces, bueno, combinando esos colores, esos tonos, se pueden crear efectos muy semejantes a los que nosotros realmente vemos en las sombras. Y esto es algo fantástico que vamos a ver también en la obra de Claude Monet. Así que bueno, no me quiero enrollar más, vamos a ver algunos de mis cuadros que yo he elegido y que mis alumnos tienen que conocer de este genial artista. Otro día ya hablaré de algún otro pintor impresionista. Vamos a ello. Bien, pues os voy a presentar y explicar brevemente una selección de cuadros de Monet que son los que a mí me gustan más y que considero pues bastante representativos. Claude Oscar Monet, del que ahora veis un retrato, nació en París en 1840 y murió en Giverny, en Normandía, en 1926. Se le considera el padre del impresionismo, aunque también estaba Manet, Edouard Manet, que fue un poco el iniciador del grupo, y desde luego es el pintor más prolífico y más célebre de todos los impresionistas. Dentro de mi selección, pues el primer cuadro que he elegido no podía ser otro que este que estáis viendo ya, que se titula Impression Soleil Levant, Impresión Sol Naciente. ¿Por qué estoy obligado a poner este cuadro? Pues porque es el cuadro que inaugura el impresionismo, el que dio nombre al impresionismo. Es un cuadro de 1872, un óleo sobre lienzo, como todos prácticamente, de relativo pequeño tamaño, 48 por 63 centímetros, y se conserva en el Museo Marmottan Monet de París. Resulta que este grupo de jóvenes pintores, que después se llamaron impresionistas, no eran aceptados en el Salón Oficial de París. El Salón de París era donde se mostraban pues, los principales cuadros, digamos, vinculados a la Escuela de Bellas Artes, lo que era más oficial. Pero estos pintores que pintaban diferente, pues no fueron aceptados, sobre todo a raíz del escándalo del cuadro de Edouard Manet, Le déjeuner sur l'herbe, el desayuno sobre la hierba, del que ya hablaré otro día. Entonces había un fotógrafo, un amigo, se llamaba Nadar, que les proporcionó unas salas y ahí ellos celebraban su propio salón llamado Salón des Refusés, el Salón de los Rechazados. Y fue ahí donde en 1874 se expuso este cuadro junto con otros 8 cuadros de Monet y hubo un periodista llamado Louis Leroy, creo que se pronuncia, que criticó bastante estos cuadros y a raíz del título de este cuadro dijo, oh sí, estos pintores, estos impresionistas, esto debe ser impresionismo, en tono despectivo. Y ahí pues se quedaron con el nombre. El cuadro que estamos viendo representa el puerto de Le Havre, un puerto de Francia, en una mañana así brumosa, con bastante neblina, y como veis aquí se puede ver muy bien esa técnica característica de la que hablábamos del impresionismo, que es esa pincelada suelta, el brochazo, el trazo con el pincel sin ningún dibujo y además intentando crear pues ese efecto brumoso, etéreo de la mañana, ¿no? De una mañana de invierno. Se adivina, se ve bastante bien el sol que está saliendo y se ve también muy bien su reflejo en el agua, pero además está muy abocetado. Es otra característica, ¿no? Este estilo propio de un boceto con trazos bastante libres. Se adivinan por ahí humos o fábricas o grúas, cosas así, y en primer término pues una barca con un leve reflejo en el agua, pero todo, como veis, pues con este estilo tan libre y tan suelto.
Está claro, bueno, tengo que admitir que no es mi cuadro preferido de Monet, pero es muy importante desde el punto de vista de la historia del arte, porque con él podemos decir que empieza el impresionismo. Bueno, y como curiosidad, os diré que este cuadro fue robado en 1985 y posteriormente recuperado 5 años más tarde, en 1990. Tengo también que decir que este estilo tampoco era tan novedoso, puesto que hay una clara influencia, que ya os comentaba antes, de Joseph Mallory William Turner, un pintor británico, que ya hizo cosas parecidas en obras como esta, por ejemplo, que se llama Rain, Steam and Speed, lluvia, vapor y velocidad, que se conserva en la National Gallery de Londres, o más parecido todavía, hay otro cuadro suyo que podéis ver ahora, que se llama El incendio del Parlamento. Estos cuadros pudieron ser vistos por Monet porque él viajó a Londres y seguro que la pintura de Turner le influyó mucho en su creación posterior. Bien, el siguiente de los cuadros que os quería ofrecer se titula Las amapolas, es de un año más tarde, 1873, también un óleo sobre lienzo y este conservado en el Musée d'Orsay en París, esa antigua estación del siglo XIX ahora convertida en museo. Casi todos los mejores cuadros del impresionismo están en este Museo d'Orsay, que os invito a que veáis porque es algo realmente fantástico. Situado en el Quai d'Orsay, ahí a orillas del río Sena, cuando podáis viajar, pues os aconsejo vivamente que lo visitéis. Este cuadro lo pintó en Argenteuil, que es un lugar a donde él se había trasladado a vivir con su familia gracias a la ayuda de Claude Monet, que era su amigo, le ayudó económicamente, y en este lugar, cerca del Sena y cerca de París, pues él vivió y aquí representa pues un paisaje con líneas, como veis, curvas, como de suaves colinas, formas un poco onduladas y de nuevo con este estilo de pincelada suelta donde desde luego predomina ese campo de amapolas, pero si nos fijamos bien, lo miramos un poquito de cerca, las amapolas no tienen forma, son pura mancha de color con esos diferentes tonos de rojo y vermellón típico de las amapolas. Por lo demás, bueno, también se ven varias figuras. En primer plano tendríamos a su mujer, Camille, y su hijo Jean. Y aunque mucha gente no los ve, si nos fijamos bien, al fondo, en lo alto de la colina, hay otra mujer y otro niño, que no sabéis si son ellos mismos en un momento anterior o que son, pues bueno, otra familia que había por ahí. Y vemos pues este estilo tan típico de Monet, con esa pincelada tan suelta y tanta mancha de color. Este es uno de sus cuadros más famosos. El siguiente, este que os enseño ahora, es uno de mis preferidos en absoluto de Monet. Yo le llamo Madame Monet y su hijo, porque de nuevo aparece Camille y Jean, su mujer y su hijo, pero recibe otros nombres. En realidad se llama Mujer con sombrilla, perdón, o también se llama El Paseo. Y de nuevo es un óleo sobre lienzo. Está pintado también en Argenteuil como el anterior y fijaos que es un cuadro maravilloso. Se trata de un contraluz, aparecen en el centro la figura de su esposa con un punto de vista muy bajo, como visto de abajo arriba, lo cual aumenta un poco su porte, es una visión digamos más monumental y en segundo plano aparece su hijo aquí un poco entre las hierbas. Pero lo más bonito de todo es el tratamiento de la luz y del color. Es una representación, un retrato en el campo, en plein air, pintado ahí al aire libre, pero con una luz así del mediodía. Y fijaos cómo se ven esas luces, esas sombras, pero todo con color. Me gusta especialmente el vestido. Supuestamente será un vestido blanco, el de la mujer, pero prácticamente no hay nada en blanco más que en los puntos de máximo brillo, porque, insisto, se trata de un contraluz. El resto es todo reflejo de todo lo que lo circunda. Si os fijáis bien, se pueden ver cantidad de tonos azulados, porque refleja el cielo azul, también tonos verdosos de la hierba, amarillos, del sol o de las flores. Hay infinidad de colores, todo prácticamente menos el blanco. Y si nos fijamos en la sombra que proyecta, pues podéis ver que también hay una completa ausencia total del negro.
Nosotros estamos tentados siempre, si hemos pintado, a pintar la sombra de gris o de negro. Pues no. En el impresionismo se empleaban todos los colores posibles, incluidos los colores complementarios. Yo ahí puedo ver, pues no sé, azules, violetas, incluso rojos, marrones, verdes. Es una pura paleta cromática riquísima, y eso lo hace pues un cuadro brillante y muy alegre, que la verdad es que me encanta. Otro detalle que me gusta es el rostro, que parece que tiene como un velo delante, algo que le cubriría, pues a lo mejor para proteger de los mosquitos o simplemente para belleza, pero es que ese velo está representado con tres rapidísimos trazos hechos así con blanco o gris, y es muy muy abocetado, pero nos da la impresión de que lleva pues eso, un velo que le cubre un poco la cara. Es un cuadro realmente maravilloso, que si lo observáis en los detalles hay solamente trazos, pinceladas muy sueltas, y como digo, me parece algo absolutamente prodigioso. Bueno, perdonad que me estaba emocionando un poco, voy a proseguir un poco más rápidamente. El siguiente cuadro de mi selección es de 1874 y se llama El puente de Argenteuil, del mismo lugar de los cuadros anteriores, un puente sobre el río Sena, y es un cuadro que también me encanta, porque nosotros cuando pintamos también estamos tentados de pintar el agua de color azul, pero el agua no es azul, el agua es transparente, y el color que tenga es lo que refleja. Es azul cuando refleja el cielo, como también podemos ver en este cuadro, pero si nos fijamos mejor, pues todo lo demás es el puro reflejo de lo que tiene antes. Es decir, Monet utiliza los mismos colores que ha utilizado para representar el puente con sombra, los árboles, la casa, otros edificios o la tierra que hay al fondo, y todo ello se vuelve a ver con un trazo más libre, esa pincelada suelta en el agua. En primer plano, tres veleros que están ahí también reflejados, y es un cuadro de rico colorido y también de luz diurna bastante alegre. Bien, el otro cuadro, este que os presento ahora, la Gare Saint-Lazare o Estación de San Lázaro, Saint-Lazare, es totalmente distinto a los anteriores. En este caso se centra Monet en un paisaje urbano, y está relacionado, pues claro, con la revolución industrial, con la modernidad, con la arquitectura de nuevos materiales como el hierro, el cristal, etcétera, y con pues esa tecnología, como por ejemplo en los transportes, la invención de la máquina de vapor y el ferrocarril que estamos viendo, por ejemplo, aquí se ve con una locomotora que está llegando a uno de los andenes de la estación de San Lázaro. De nuevo aquí Monet utiliza esa pincelada suelta y esos efectos atmosféricos que veíamos en el primer cuadro, donde se van mezclando el humo del vapor con otras brumas o de la ciudad, en esos efectos así muy, muy difuminados, y destaca además pues esas nubes azules, bueno, no son nubes, es el humo de la propia locomotora, pero que se va mezclando, como digo, pues con otros humos o cosas presentes en el aire. Todo bastante simétrico, es un cuadro bastante ordenado, se ve gente por allí, y bueno, pues es una de las manifestaciones de Monet que también sale a la calle, pero en este caso en la ciudad de París. Bien, y ahora os tengo que hablar de las series, pero no las series de televisión, de Netflix, ni de HBO, ni nada de esto, sino las series de cuadros, porque Monet pintó bastantes series, es decir, elige un motivo, un objeto para pintar, algo que quiere pintar, y lo repite una y otra vez. ¿Qué tienen de especial estas series? Pues me gustan mucho porque, en este caso, como la que estamos viendo ahora, que es la serie de la Catedral de Rouen, lo que importa no es el objeto en sí, sino cómo éste va cambiando a medida que cambia la luz. Y esta es la más pura expresión de esa intención que tenían los pintores impresionistas de captar el instante fugaz, de captar las instantáneas, ese momento efímero que cambia muy rápidamente. Entonces, bueno,
Catedral de Rouen, que es la fachada occidental, la fachada principal. Se puede ver que es una catedral de estilo gótico, con 3 portadas, con arquivoltas en arco apuntado, con sus gabletes, pero bueno, estamos aquí para hablar de pintura y no de arquitectura, pero es que ese motivo, como podéis ver, lo va representando con muchos tonos diferentes y muchos colores, con incluso atmósfera diferente, dependiendo del día que lo pintase, de la estación del año o de la hora del día. Tiene hasta 30 versiones, aquí os voy a enseñar también una versión conjunta donde se pueden comparar y es muy bonito, donde podemos ver que en estos cuadros el protagonista no es, en este caso, la catedral, sino la luz que incide de forma diferente, que tiene que ver con el tiempo que haga cada día y que reflejándose llega hasta nuestros ojos con unos tonos y unos colores siempre cambiantes y siempre diferentes. Bien, y otra de las series más famosas de Monet es esta de Les Nymphes o los nenúfares. Monet se trasladó, antes he dicho que vivía en Argenteuil, los últimos años de su vida los pasó en Giverny, donde murió, en ese lugar de Normandía, pero no muy lejos de París, donde compró una finca y se hizo construir allí, se hizo hacer un jardín con un estanque y con un puente japonés. Y así obtuvo pues el motivo preferido que él tenía para pintar una y otra vez cosas de la naturaleza, en el campo, al aire libre y cambiantes, como digo, día tras día. Esta creo que es la serie más numerosa de todas. Llegó a pintar hasta cerca de 250 cuadros, todos de nenúfares, en este caso ya con muchas variantes, más de cerca, más de lejos, y algunos son de gran tamaño, porque hay algunos que tienen hasta 6 metros de largo. Hay muchas versiones en muchos museos, aquí os estoy ofreciendo algunas de ellas, siempre obsesionado con la idea del reflejo, también mutable y cambiante, de las plantas, de los sauces o de los árboles en el agua, en el estanque de aguas tranquilas, donde encontramos también esas ninfeas, esas flores flotantes que son los nenúfares. Bien, y para terminar, un cuadro que es mucho menos conocido de Monet, pero que a mí me encanta. Se titula La Pie, que traducido del francés sería La Urraca. Y es un cuadro, como veis, de aspecto muy invernal, pintado en el invierno de 1868 al 69, en una localidad que está cerca de Étretat. Étretat es muy famosa por sus acantilados, también está en Normandía, y ahí él estuvo un tiempo pues también pintando cuadros de temática invernal, de paisajes nevados. Tiene, me parece que unos 140, o sea, muchas versiones también. Y este es uno de mis preferidos porque reconozco la dificultad de pintar la nieve. Yo he probado con óleo, con acuarela, y os aseguro que es realmente difícil. Aquí tenemos un paisaje nevado con un sol un poco tenue también de invierno y con muchos árboles, pero fijaos que el blanco nunca es blanco, siempre son tonalidades de gris, o en este caso fijaos en las sombras que tienen un gris azulado porque refleja esa luz fría del invierno, y me parece fantástico esa capacidad para representar luces y sombras dentro de un paisaje blanco. Aquí la urraca, que se ve ahí posada sobre la puerta de entrada a un campo, sobre una valla, es creo lo menos importante, pero bueno, ha dado título al cuadro y me parece fantástico, y es una pintura que estaréis conmigo que tiene un gran valor y un mérito y que es muy bonita a la vista. Bien, pues esto ha sido todo por este capítulo. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta, y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal El Auriga del Arte. Hasta otro capítulo, amigos.